la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos dé información urgente, importante acerca de los procesos de asilo. Don Jesús, a ver, cuénteme, lo escuchamos. Buenos días. Vicente, buenos días. Pues es que el gobierno de México, el día de hoy y mañana, se sienta a negociar con Estados Unidos un acuerdo al cual el gobierno de Donald Trump ha denominado tercer país seguro. Y este consiste en algo indignante para nosotros los mexicanos. Convertir a México en una especie de centro de detención migratoria y de filtro para procesar a extranjeros, inmigrantes extranjeros no mexicanos, que soliciten asilo en Estados Unidos por cualquier razón. Es decir, para estas personas que busquen asilo por cuestiones políticas o humanitarias en Estados Unidos, primero tendrían que solicitar ese tipo de asilo al gobierno de México. Con esto no habría necesidad ni de muro, ni de fortalecer la vigilancia en la frontera sur de los Estados Unidos, ya que serían las autoridades migratorias mexicanas las que con este acuerdo, si lo aceptan, provocarían un menor flujo de inmigración indocumentada no mexicana hacia los Estados Unidos, Vicente. Y en este caso, si lo aprobara el gobierno de México, este acuerdo del que usted habla, si Jesús, si lo acepta, perdón, pues se confirmaría lo que por tantos años han dicho activistas y críticos del gobierno de México, que le está haciendo el trabajo sucio en temas de inmigración a Estados Unidos. Esto nunca había ocurrido. Esto nunca siquiera se había puesto sobre la mesa. Esta es una iniciativa del gobierno de Trump. Desde el año pasado la empezó a velar el mandatario estadounidense. Lo dijo en una audiencia la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, y antes de irse del Departamento de Estado también lo mencionó Rex Tillerson. Una situación así solamente se ha aceptado negociar en el gobierno de Enrique Peña Nieto y por pedido del canciller Luis Videgaray. Él es el que está meneando todas estas cosas. Él es el enemigo número uno de México. O sea, más claro ni el agua. Perdón, lo digo yo. Es muy, ok. El tema aquí no es tanto poner etiquetas a los funcionarios. Aquí es una cuestión de dignidad y de cumplimiento con lo que establece la Constitución política mexicana. Y la rigidez con la cual la política exterior de México se ha manejado por muchos años. Ni siquiera en el gobierno de Vicente Fox se aceptaría se aceptó una situación similar. Nadie la había propuesto en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que México se quiera convertir en un filtro de asilos de ciudadanos de otros países antes de que lleguen a los Estados Unidos a solicitarlo? Imagínate el escenario. Primero tendrían que ser aprobados por México para recibir asilo antes de poder llegar a los Estados Unidos y solicitar el asilo. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los criterios? Eso es lo que está negociando en estos momentos Jerónimo Gutiérrez, el embajador de México, con el Departamento de Seguridad Interior. No lo sabemos porque todo lo hacen al oscurito. Este tema yo lo iba a publicar el domingo en la revista Proceso, pero anoche lo reventó Político, el diario digital estadounidense. Incluso en el texto que ya salió en la página de Proceso, me dice un funcionario mexicano con quien había hablado que es vergonzoso el simple hecho de sentarse a negociar ese tema. Lo leo textualmente. Leo textualmente las declaraciones. Es una vergüenza el simple hecho de sentarnos a negociar esa exigencia del presidente Trump. Nuestro país se convertirá en una especie de filtro migratorio de Estados Unidos y en un centro de detención de inmigrantes porque los que buscan asilo en la Unión Americana se quedarán en México hasta que les definan su caso. De acuerdo a este funcionario que menciona, Jesús. Imagínate, a los que se les niegue, México tendría la responsabilidad de deportarlos a su país de origen. Es altamente grave, porque ¿qué es lo que está pidiendo México a cambio de aceptar esto? Pues tengo entendido
que no le impongan el arancel a las exportaciones de acero y de aluminio mexicanas a partir del 1 de junio, y que Estados Unidos flexibilice su posición en los capítulos en donde se encuentra atorado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya no va a cumplir con las metas políticas y legales en Estados Unidos, que se vencen hoy. Yo no veo a Donald Trump doblegándose ante esto, sobre todo por la retórica que ha utilizado, más allá de los adjetivos que él utiliza en su lenguaje para calificar a los inmigrantes indocumentados. Y eso ya no debería ni siquiera ser noticia. Sabemos que Trump es un racista. Aquí la noticia son las cuestiones que afectan a los ciudadanos. Que le digan a uno animal, pues me lo dicen a cada rato en la calle o en mi casa. Pero que apliquen leyes o acciones que sí me afectan, eso es lo grave. Por eso lo que está negociando México en estos momentos es de alta gravedad, no para los inmigrantes, para los propios mexicanos. Nos vamos a convertir en un servicio aduanal y de inmigración de los Estados Unidos si lo aceptan las autoridades de nuestro país. Y bueno, pues mencionar lo que usted sabe muy bien, Jesús, que las franjas fronterizas son ya de por sí peligrosas. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que el crimen organizado tiene sus tentáculos en esas zonas fronterizas, en donde asumo se quedarían muchas de esas personas a las que no se les dé asilo, haciendo aún más complicado esta situación en los estados fronterizos entre México y Estados Unidos. Solamente haciéndome ideas con esto que está mencionando, y lo menciona muy bien, es cuestión de dignidad, Jesús. O sea, esto es el colmo. Mira, no sabemos si lo va a aceptar o no, pero si lo acepta, estos centros de proceso de asilo no estarían en la frontera norte de México. Estarían en otro lugar, seguramente en la capital o en el sur del país. Esto, por eso mencionaba, no habría necesidad ni de un muro, ni nada, ni de más agentes, porque los detienes muy lejos de la frontera sur de los Estados Unidos, o los retienes más que detener. Pero digamos que el pragmatismo que hace falta en la política exterior que ha dirigido Luis Videgaray, que hubiese dicho, por lógica, tras escuchar cómo Trump utiliza a México como piñata político-electoral, más allá de los adjetivos, digo, eso es lo de menos. Pero si tú le dices en una negociación, él te quiere poner, ya sea con el trasfondo del tratado, pero vamos a negociar esto, y te levantas y le dices no, creo que no solo reflejas dignidad, sino que te estás fortaleciendo como negociador, porque Estados Unidos tiene muchas cosas que perder, sobre todo en el tratado comercial. Se le van a venir encima los agricultores del Medio Oeste a Donald Trump, y ya se le están yendo encima, porque México podría dejarles de comprar sus productos agrícolas, más allá del tema de los automóviles. Y si además aplicas tus leyes migratorias, como lo dice la Constitución, a Estados Unidos se les van a llenar sus centros de procesamiento de asilo, como los tiene saturados. Entonces, aquí es una cuestión de moral y de saber negociar y de autoridad. No lo han podido hacer. El simple hecho de que Videgaray siguiese yendo a la Casa Blanca a reunirse con Jared Kushner, el presidente de los Estados Unidos, te indicaba que no se estaba manejando una política exterior de manera correcta. A Rex Tillerson solo una vez lo fue a ver, y por una lógica, no tenía la confianza de Trump. Llegó Mike Pompeo, y al día siguiente de haber tomado posesión y de que Trump le tomara el juramento como secretario de Estado, Videgaray en el Departamento de Estado, dando un mensaje. ¿Por qué fue al Departamento de Estado con Pompeo? Pues porque sabe que este hombre sí es de la confianza del presidente de los Estados Unidos. Por eso decía, nada más piensen en una situación en la cual el gobierno de México, por respeto a la Constitución y por dignidad de la sociedad a la que representa,
se levanta de una mesa, o ni siquiera, cuando le proponen queremos negociar esto contigo, les dice vamos a negociar. Simplemente un no hubiese sido suficiente para decirle a Estados Unidos, tú tienes problemas, yo no soy tu trapeador. Acúñenle, por favor, esa última a don Jesús Esquivel. Yo no soy tu trapeador. Te agradezco por la información, Jesús. Ya estaremos leyendo el reporte que publicas y siempre... No, ya no lo voy a publicar porque ya no tiene caso el domingo. Ya lo que tenía... Lo tengo enfrente de mí. Se publicó en la versión digital de Proceso, ¿no? Sí, hoy Muy en bien. la página. Sí. Te mando un abrazo, Jesús. Gracias por la información. Buenos días. Gracias, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, colaborador de